Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les presento el molde base delantero, talle 42, sobre el cual vamos a dibujar distintas marcas para generar la transformación de las pinzas lógicas. La pinza lógica salen a partir de las pinzas reales, tanto de la de entalle como la de busto, pero se van a trasladar a otros lugares. Ahora las marco y se las muestro para seguir transformando. Bien, acá tengo marcadas unas líneas de referencia que son por donde yo voy a hacer cortes del molde. Fíjense que todas convergen en el punto Q, en el centro del busto. Tanto de las esquinas de la cintura para arriba, como del hombro hacia abajo y del cuello también hacia abajo. Tiene unas medidas marcadas que son 4 centímetros desde el centro, siguiendo la línea del cuello. Marco un punto y de ahí traslado una línea recta hasta el punto Q. Sobre el hombro corro 5 centímetros desde la base del cuello y trazo una línea recta hasta el punto Q. Tranquilamente lo puedo hacer a la mitad del hombro o jugar con todo el ancho de hombro poniendo distintas líneas de acuerdo al diseño que yo quiero generar. Distintas líneas en distintas posiciones, ¿sí? Y la que tenemos acá desde la sisa, que yo usé de referencia mi línea de ancho de espalda, que está marcada con lápiz negro, bajé 2 centímetros y tracé una línea recta. En este caso puedo hacerlo recto o puedo hacerlo con una pequeña curva, que esta curva me va a generar el recorte Dior, el tan llamado recorte Dior que lo vamos a usar después en el molde del vestido Dior. Bien, las pinzas que yo comúnmente dibujo sobre el molde y las que uso siempre para trabajar son las de busto y la de entalle. Cuando yo paso mi molde a la tela, esas pinzas las coso, no las recorto. Tranquilamente en este modelo, ahora viendo la transformación de pinzas, yo las voy a recortar y las voy a sacar de mi molde base, tanto la de entalle como la de busto. Así es como yo debería copiar mi molde sobre la tela. No voy a recortar la tela, nunca recorto la tela cuando tengo la pinza marcada, pero sí marco por el contorno del papel y tengo esas marcas para coser la tela después. Coso los extremos, como hacíamos con las prendas materializadas, y esa costura me genera un entalle que se forma alrededor del busto, tanto al costado como abajo. ¿Qué pasa si yo cierro una de estas pinzas, solamente la de busto, y la prenda me queda con toda esta amplitud acá abajo? ¿Sí? Yo lo puedo cortar el molde real así, tranquilamente sobre tela. Estoy cerrando una pinza, o sea que esta costura de acá la estoy obviando, no la voy a tener en la tela. Me va a pasar ese ancho, se traslada acá abajo. No es que yo voy a cortar la tela acá y voy a coser los extremos. Se podría hacer, pero para mayor seguridad, primero que nada, recorto la tela con toda la amplitud. Marco el contorno de pinza y coso la pinza. Hay que tener la precaución siempre que desde el punto Q, cuando voy a coser en la tela, ¿no? Una vez que yo transformé esta pinza, pongo el molde en la tela y cuando voy a marcar la pinza para que ya me quede marcada en la tela para coser, voy a bajar desde el punto Q 3 centímetros hacia abajo y desde esos 3 centímetros marco la nueva pinza con esta amplitud. Siempre que coso pinzas, tengo que coser desde el punto Q 3 centímetros tanto para abajo en la de entalle como para el costado en la pinza de busto. ¿Sí? Esta es la primera transformación que por ahí podemos ver. Cerrando la pinza de busto se traslada la medida a la de entalle y me queda una pinza muy amplia abajo, pero no tengo ninguna costura horizontal. Bien, dijimos que vamos a ir transformando y recortando las siguientes líneas para ir dándole otro modelo, otro diseño a mi molde base, para sacar otros diseños del mismo molde, ¿sí?
¿Qué hicimos? Vamos a recortar, recortamos recién, yo ya corté la pinza que viene desde el hombro. Dijimos que vamos a correr 5 centímetros desde la base del cuello y el hombro para adentro y marcábamos la línea hasta el punto Q y recortamos esa línea. Ahora cerramos la pinza de busto, fíjense cómo se me abre, y cerramos también la pinza de entalle. Significa que las dos pinzas que yo estoy cerrando se me van allá arriba. Y dijimos que también cuando yo la cosa en la tela, del punto Q marco 3 centímetros para arriba y vuelvo a marcar una nueva pinza para coserla. Tranquilamente puedo o coserla o generar un pliegue en el hombro. Después les voy a mostrar cómo quedan realizadas cada una de estas pinzas en tela. La primera transformación es esa, desde el hombro hasta el punto Q, cerramos las otras pinzas de entalle y de busto y se nos abre allá arriba. Bien, la siguiente transformación de pinzas la vamos a dibujar desde sobre la sisa, desde la línea donde yo marqué la espalda, bajo 2 centímetros, 2 o 3 centímetros a veces, dibujo una línea semicurva hasta el punto Q, donde voy a recortar el papel y voy a cerrar las otras pinzas y me queda, las dos se me trasladan al lugar donde yo corté la semicurva, fíjense. En este caso, cuando yo corto la tela así, todo entero, y con esa pinza media curva, se hace medio complicado cuando lo cosemos. Les soy sincero, se complica al coserla. En este caso sí está permitido recortar la tela con un margen de 1 centímetro todo alrededor del papel para después poder acomodar bien lo que es la pinza y coser la curva. ¿Sí? La siguiente transformación la voy a realizar desde el molde sobre la línea del costado y la cintura. Voy a marcar una línea hasta el centro del busto y la voy a recortar. Desde el costado y la cintura, acá en este extremo, en este vértice izquierdo-derecho, corto esa línea, la separo junto en el busto y junto en el entalle. Entonces me va a quedar una prenda con una costura viniendo desde la cintura hasta el punto Q. Recordemos también, no voy a coser hasta el centro, sino que voy a coser 3 centímetros antes. Cuando yo encuentro esos 3 centímetros en la tela, vuelvo a trazar con una pequeña línea hasta donde está la abertura. Siempre que yo recorte o que haga estas aberturas en el molde, la tela la tengo que cortar mucho más afuera, ¿sí? Porque tranquilamente puedo o coserlas o generar un pliegue en la tela y ya hago otra transformación de modelo. Depende de la tela con la que esté trabajando también, va a influir qué diseño quiero realizar o qué es lo que yo quiero mostrar. Es un muy buen recurso la transformación de pinzas. La siguiente transformación, vamos a continuar la línea de la pinza número 1, de la primera que realizamos, que viene desde el hombro hasta la cintura. Fíjense, yo acá la había pegado con una pequeña cinta para que no se me separe. Cierro la de busto y abro. Abro el molde. Me quedan dos partes. Podemos llamarlo A y B. Cuando yo corte la tela los voy a cortar por separado y cuando cosa la tela se va a formar el entalle que teníamos de la pinza de entalle y la pinza de busto que se nos trasladó allá arriba. La siguiente transformación la voy a hacer desde el centro de mi molde y la cintura, la línea recta que tracé acá que me queda como una vertical. Recorto, la abro, cierro las otras pinzas y me va a quedar un pliegue o una pinza viniendo desde el centro de la cintura hasta el punto Q. ¿Sí? Hay que tener, vuelvo a repetir, la precaución de que si esto es la tela doblada, tengo que dejar mucho margen de tela para acá abajo para que esta pinza después se pueda cerrar. Vengo con la tela para acá y voy a recortar más o menos por acá. Siempre dejando un margen de costura de 2 centímetros
y acá hay que tener en cuenta que va más de 2 centímetros, ¿sí? La siguiente pinza que voy a realizar es la que va a partir desde el escote de mi prenda. En este caso es el molde base, talle 42, lo vuelvo a repetir. Y el cuello es un cuello cerrado porque es molde base-base. Abro desde el centro, marco 4 centímetros para adentro sobre el escote y trazo una línea recta hasta el punto Q. Cierro mis pinzas de entalle y de busto y se me abre todo en el escote, ¿sí? Se puede hacer, vuelvo a repetir también, una costura o un pliegue en la tela, que sale desde el escote o desde el cuello propiamente dicho. Bueno, una vez que ya tenemos marcadas todas las líneas, realmente podemos generar un montón de líneas más. Ustedes fíjense que salen de manera radial desde el punto Q. Tranquilamente yo puedo dibujar una línea hacia el centro del molde, cortar, cerrar las otras pinzas y que me quede una pinza en el medio del molde, ¿sí? Puedo llevar otra línea hasta acá, puedo llevarla hasta acá, puedo llevar para acá, puedo llevarla hasta allá arriba, más a los costados del hombro, o puedo directamente separar y hacer recortes de acuerdo con las distintas líneas que he marcado recién. Fíjense, esta transformación es la del recorte Dior, porque sale desde la mitad de la sisa. Esto lo voy a cortar en una tela y esto lo voy a cortar también en tela por separado y después lo voy a unir. Esta transformación la puedo hacer con muchas pinzas. A ver, con muchas formas, mejor dicho. Puedo hacerla así también. Entonces la costura se va a generar hasta el centro del molde, sobre la cintura, ¿sí? Cortando esto en tela y esto también, me queda una costura que viene del medio de la sisa, pasando por el centro del busto y termina en el medio de la cintura y del centro del molde. O puedo generar esto también. Y esta costura pasa desde el hombro, creo que ya la vimos, hasta la cintura en línea recta. O la abro por acá. Bueno, y así sucesivamente. Hay un montón de formas que puedo generar y crear y diseñar. Es un recurso muy rico para diseñar cuando trabajamos con planos, ¿sí?